Bienvenidos al avance del capítulo final de la telenovela Amor Real. Silvano llama a Manuel y le avisa que ya está todo listo. Matilde le pregunta si tiene que volver. Manuel le responde que sí, porque aún es prófugo de la justicia. Ella se entristece y le pregunta cuándo podrá verlo. Manuel le responde que no lo sabe, pero que aún así no dejará de escribirle, así que le pide que se cuide y proteja a su hijo. A su vez, Matilde le suplica que vuelva pronto, a lo que Manuel se lo promete, aunque se tarde, y la besa. Por otro lado, Delfino le pregunta a Adolfo qué piensa hacer si el gobernador ordena que lo fusilen. Este le responde que tal vez lo haga. Delfino se molesta y le pregunta por qué está tan tranquilo, si fácilmente pueden escapar. Además, le aclara que nadie los va a detener. Adolfo le responde que huir sería muestra de cobardía. Delfino le pregunta si acaso se quiere morir. Adolfo le responde que sí, porque no tiene parientes que lamenten su muerte. Además, la guerra está perdida si Baranda se rinde, ya que los oficiales serán pasados por las armas y terminarán encerrados en prisión por el resto de sus vidas. Asimismo, Manuel se despide de Prudencia. Esta le pide que vaya con mucho cuidado. Humberto le dice que ellos lo alcanzarán después. Manuel le pide que esté pendiente de su mujer y su hijo. Humberto le asegura que así será. Luego le agradece a Renato por todo. Este le dice que no es nada. Después de despedirse de todos, Manuel le comenta a Silvano que está muy inquieto. Este le pregunta qué quiere hacer. Manuel le responde que deberían averiguar. Silvano le dice que igual no cree que lo vayan a fusilar solo por haberlo soltado. Manuel le aclara que lo único que quiere es estar seguro. En eso, Chuy les dice que él podría averiguar qué pasa. Más tarde, el oficial va donde Adolfo y le hace saber que el señor gobernador lo mandó a fusilar. Delfino no lo puede creer y le pregunta cómo le van a hacer eso al coronel. El oficial le dice que esas son las órdenes. A su vez, Adolfo le pregunta si han dicho algo de Delfino, a lo que el oficial le responde que no. El coronel se queda más tranquilo, por lo que les pide a los oficiales que empiecen con lo que les ordenaron. Al mismo tiempo, uno de los oficiales le hace saber a Ismael que van a fusilar al coronel Solís. Ismael se sorprende y le pregunta por qué van a hacer eso. Su compañero le responde que seguramente fue porque dejó escapar a Manuel. En eso, uno de los amigos de Manuel se filtra y oye todo lo que dicen. Mientras tanto, Manuel se lamenta porque ahora van a acabar con Adolfo por su culpa. Silvano le menciona que hace 2 semanas no se preocupaba por nadie. Además, le aclara que no pueden hacer nada. A su vez, Manuel le pregunta a Chuy si es cierto que Amadeo le iba a pedir ayuda a Camilo para rescatarlo. Chuy le responde que eso fue lo que escuchó. Por otro lado, Matilde le pide a su hermano que averigüe si ya Adolfo volvió. Humberto le pide que no se preocupe y que entren a la casa. Prudencia, preocupada, pregunta qué pasó. Su hermana le responde que, al parecer, Adolfo soltó a Manuel y ahora no saben qué le van a hacer. Al entrar en la mansión, Matilde sostiene a su hijo y, muy contenta, le cuenta que acaba de hablar con su papá y le dijo que dentro de un tiempo vendrá a vivir con ellos. Antonia conversa con Sixto y le pregunta si Manuel se fue de nuevo al monte. Sixto le responde que sí, ya que necesita esconderse hasta que la guerra termine. Igual le pide que se quede en la casa, mientras administra sus propiedades. Antonia le dice que seguramente Matilde vendrá a reclamar lo que es suyo. Sixto le pide que entonces acepte su propuesta de casarse. Antonia le dice que tiene miedo de que se arrepienta. Sixto le aclara que no piensa dejar a la mujer que siempre soñó. Antonia, muy nerviosa, le pide que le dé tiempo, a lo que Sixto acepta, pero con la condición de que no se tarde tanto porque en verdad la necesita. Más tarde, Renato le pregunta a Humberto quién le dijo que iban a fusilar al coronel. Este le responde que el secretario del gobernador se lo dijo. Hanna interviene y le pide a Humberto que no se lo vaya a decir a su hermana. Humberto le pide que no se preocupe, ya que no piensa hacerlo. Renato le dice a Hanna que siempre se preocupa por los demás. Esta le sugiere hacer lo mismo.
Renato le declara que todos los días está pensando en ella. Hannah le comenta que le falta mucho para estar con ella. Renato se ríe y le pregunta qué quiere que haga para merecerla, a lo que Hannah le responde que le hará una lista completa. Por otro lado, Manuela llega donde su grupo. Estos se sorprenden porque creían que había muerto. A su vez, Manuel les comenta que el coronel Solís le salvó la vida y que por eso no puede permitir que lo fusilen. Mientras tanto, Adolfo le deja una carta a Matilde antes de morir. Al día siguiente, Matilde le pregunta a su tía si en verdad Adolfo está bien. Esta le responde que ya le había dicho que el gobernador lo perdonó porque lo necesitaba, pero su hermano le dijo que lo mandaron a la capital porque van a tener una gran batalla. Matilde, muy angustiada, le reza a la Virgen para que cuide a Adolfo y a Manuel. Por otro lado, Manuel y su gente entran al territorio enemigo para salvar a Adolfo. Del mismo modo, Adolfo le entrega algunas cartas a Delfino para que se las entregue a María Juana y otra donde tiene instrucciones para que se quede con sus cosas. Delfino llora desconsoladamente y le dice que ya se hubieran escapado. Adolfo le da un fuerte abrazo y le agradece por todo. Al salir, el superior le ordena a la tropa que apunten sus armas. En ese momento, Manuel y su gente abren fuego para salvar a Adolfo. Asimismo, Adolfo toma un arma para unirse a la causa. Sin embargo, uno de los oficiales le da un tiro en el pecho y acaba con su vida. Manuel se acerca rápidamente para salvarlo, pero lamentablemente ya es demasiado tarde. Horas después, Humberto les hace saber a su tía y a su madre que a Adolfo lo acribillaron. Su tía no lo puede creer. Humberto les menciona que, al parecer, tenían prisa por acabar con él. En eso aparece Matilde y pregunta a quién mataron. Su tía le miente diciendo que acabaron con una persona que no conoce. Matilde no le cree y, muy desesperada, les pregunta qué le pasó a Manuel. Humberto le responde que a quien mataron fue a Adolfo. Matilde le pregunta si acaso murió en la batalla. Humberto le manifiesta que lo fusilaron por traidor. Al oír eso, Matilde le pregunta si fue porque soltó a Manuel. Humberto le pide que no piense en eso, ya que aún no saben con certeza qué pasó. Matilde, desesperada, le dice que esas cosas nunca debieron suceder. Días después, Matilde lamenta la pérdida de Adolfo y se culpa por su muerte. María le pide que no lo haga, ya que Adolfo le dejó una carta donde decía que aceptara su destino. Al rato, Manuel le envía cartas a Matilde, diciéndole que no hay día en que no piense en ella y en su bebé. Matilde se conmueve y exclama que lo extraña muchísimo. Por otro lado, Hannah le aclara a Renato que desea un hombre capaz de estar con ella cuando lo necesite. Renato le pregunta si aceptaría casarse con él si le demuestra que puede hacer eso y mucho más. Hannah le responde que, primero, necesita verlo. Renato le promete que así será, ya que gracias a ella se ha convertido en un hombre nuevo. Antonia conversa con su nueva amiga y le comenta que ahora contará con Matilde en su ausencia. Su amiga le pregunta por Sixto. Antonia le cuenta que ahora está en San Cayetano. A su vez, su amiga le pregunta por Doña Damián. Antonia le responde que, al parecer, consiguió trabajo como institutriz en la capital. Asimismo, la señora Damián le pega a Manuel para corregirlo. En eso, llega José María diciendo que a Manuel le va mal en el colegio. La señora le pide que no se preocupe, ya que cualquier maña que tenga se la van a quitar. La mujer le pregunta a Antonia cómo es que Damián está trabajando con su hermano, si él es un déspota que no tiene consideración por nadie. Antonia le menciona que, igual, Damián también tiene un carácter terrible y cree que cada quien recibe el castigo que merece. Más tarde, Matilde se alegra al saber que Manuel vendrá pronto. Sin embargo, en una de sus batallas por liberar, Manuel muere a manos de los enemigos. Al día siguiente, Renato y Humberto miran el tablón con la lista de las personas fallecidas y se dan cuenta de que Manuel está en ella. 2 meses después, Manuelito le pregunta a su madre por qué su padre no ha regresado. Matilde le responde que seguramente tuvo un contratiempo. En ese momento, la empleada le informa que su familia vino a visitarla.
Matilde sale rápidamente y los recibe con mucha alegría. Luego de eso, Matilde le pide a Josefina que se acueste para descansar. Esta se lo agradece y dice que su bebé será un gran niño. Matilde le dice que lo importante es que nazca sano y que, además, Humberto debe estar muy orgulloso. Josefina le manifiesta que son muy felices. Matilde le menciona que extraña mucho a Manuel porque no sabe nada de él. Luego se disculpa por ponerse tan sentimental. Josefina le pide que no se preocupe, ya que es normal que lo sienta. En la noche, Prudencia le sugiere a Humberto que le diga la verdad a Matilde. Su hermana le dice que sería muy doloroso. Prudencia le afirma que tiene razón, pero que tampoco pueden dejar que se ilusione con su regreso. En ese momento, el padre llega y lo saluda. Al rato, Matilde aparece y le da la bienvenida. Mientras están en la mesa, Matilde le pregunta a Humberto qué es de la vida de Renato. Este le comenta que su padre murió y tuvo que irse a Francia a buscar a Hannah. Más tarde, Humberto le pregunta a Sixto si en verdad se va a casar con Antonia. Sixto le responde que sí, pero que va a esperar la llegada de Manuel para despedirse de él. Al oír eso, Humberto se levanta y les informa que Manuel falleció en un enfrentamiento. Después de eso, van a la mansión sin saber qué hacer. Matilde los ve y les pregunta qué pasó. Humberto le cuenta que ayer se enteraron de una noticia pero no se atrevieron a decírselo. Matilde se preocupa y le pregunta si acaso Manuel está herido. Humberto le responde que no, que Manuel murió en un enfrentamiento. Matilde llora desconsoladamente y le reclama a Manuel, ya que le había prometido que iba a regresar. Al día siguiente, Matilde ve llegar a Silvano en su carruaje, por lo que baja rápidamente creyendo que viene con Manuel. Pero al llegar, se da cuenta de que Manuel está tumbado, lo que la hace lamentarse aún más. En ese momento, Manuel toma su mano y le recuerda su promesa de que volvería. Matilde se pone muy contenta y lo abraza. Al rato, toda la familia llega y se alegra mucho de ver a Manuel con vida. Más tarde, Manuel le pregunta a Sixto si quiere mucho a Antonia. Este le responde que sí. A su vez, Manuel le pide que no le guarde rencor. Sixto le dice que no se preocupe, ya que la mujer que vivió con él ya es parte del pasado. Manuel le da un fuerte apretón de manos y le desea la mejor de las suertes. También le agradece por todo lo que hizo. Sixto le dice que no es nada, ya que sabe que él hubiera hecho lo mismo. Luego de irse, Manuel le pregunta al padre si ya está listo. El padre le responde que sí. Matilde se le acerca y le pregunta qué pasa. Manuel le cuenta que Silvano y él trajeron las cenizas de su madre a la capilla para que descansen en paz. A su vez, Matilde le dice que si algún día tienen una niña, le gustaría que se llamara Rosario. Esa noche, Matilde llora por Rosario, ya que en su momento vio que era una mujer valiente. Manuel está de acuerdo en que su madre era una mujer dulce y admirable. Por eso cree que su alma estará limpia, ya que usó su propia vida para salvar a su hijo. Una vez en casa, Matilde le dice a Manuel que lo adora. Él le declara que la única razón por la que sobrevivió fue por ella. Matilde le dice que tenía mucho miedo. Manuel lo entiende, por lo que le promete que nunca más se van a separar. 6 años después, Manuel le dice a Matilde que ya quiere que termine el evento. Ella le pregunta por qué. Manuel le responde que ya le quiere hacer el amor. Al rato, todos bailan y disfrutan en armonía, mientras que Manuel y Matilde se unen en amor para siempre. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.